El día de hoy arrancamos nuestro programa Diálogo Hispanoamericano. En esta ocasión tenemos la oportunidad de poder conversar con José Guedes de Venezuela, Hugo Carvajal Donoso de Bolivia, el señor Ian Smolén Núñez de Ecuador y quien les habla, Meilin Duarte de Nicaragua. Vamos a iniciar con el señor Hugo Carvajal, quien en esta ocasión la pregunta que yo le haría es sobre el mito caudillista en este caso, del señor Evo Morales. ¿Qué está pasando en Bolivia después de la salida de Evo Morales? ¿Es posible el mito caudillista en Bolivia después de Evo? Bueno, muy buenas a todos. Creo que esta iniciativa de diálogo hispanoamericano es bastante constructiva y creo que es bueno que nos expliquemos adecuadamente todo lo que viene aconteciendo en nuestra Hispanoamérica. En el caso de Bolivia, todos sabemos de que Evo Morales tuvo un régimen que duró 14 años, que se instaló el año 2006 y llegó hasta noviembre del año 2019. En ese régimen, muchos lo catalogaron de totalitario, democracia que, con muchas limitaciones, pero con una destrucción total de las instituciones, especialmente judiciales, electoral, que estaban totalmente supeditadas al caudillo Evo Morales. Fueron 14 años que navegaron con un discurso populista, con un discurso etnonacionalista, pero que navegaron con una bandera estrictamente neoliberal. Es decir, la economía boliviana se movió en los mismos marcos que se movió desde lo que fue casi la instalación de la democracia pactada el año 1985. Es decir, se actuaron bajo los mismos criterios económicos y bajo los mismos moldes de comportamiento y manejo de la economía. Evo Morales, además, tuvo el privilegio de contar, como ocurrió con otros regímenes del socialismo del siglo XXI en nuestra América Latina, con el privilegio de contar con precios internacionales excelentes, por lo tanto con ingresos extraordinarios en la economía, en este caso boliviana, que se nutrieron mucho de la exportación de gas, se nutrieron mucho de la exportación de minerales y también de los precios excelentes de algunos productos agropecuarios y agroindustriales que Bolivia exporta. Esto le permitió tener un gobierno populista con una chequera excelente, cosa que ahora efectivamente no está aconteciendo y lo veremos más adelante. Ahora, Evo Morales sale y es expulsado del gobierno. Él huye en realidad de Bolivia en noviembre de 2019, incluso se va con ciertas lágrimas, se refugia en el Chapare, el expresidente de las 6 federaciones de productores de hoja de coca, y desde el Chapare, un avión enviado por el gobierno de México sale hacia lo que él denomina un exilio. Pero él huye, y pese que prometió defender hasta la muerte el proceso de cambio, lo propio decía, ¿no es cierto?, el vicepresidente de la República, García Linera, pero ambos no aguantaron la movilización popular que se dio totalmente espontánea y en 21 días, de octubre a noviembre del 2019, tiene que finalmente dejar el gobierno. Deja el gobierno, huye, se va a México y de México después va a la Argentina. ¿Por qué hago esta explicación? Porque, en definitiva, acá la cobardía de Evo Morales ha favorecido muchísimo para lo que significó una movilización nacional, especialmente con gran protagonismo de la juventud, totalmente pacífica, pero que lastimosamente se vio empañada con más de 30 muertos por la lógica de enfrentamiento que algunos sectores radicales del movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, le imprimió a la represión de esta movilización ciudadana. Entonces, el hecho de que él haya salido del país, haya dejado desamparado al partido, a sus militantes y a sus parlamentarios, le pasa la factura posteriormente. Viene un gobierno de transición constitucional, que lo lidera la expresidenta Yanine Áñez, que llega hasta el 18 de octubre del año 2020.
Entonces, de noviembre del 2019 al 18 de octubre del 2020, hay ese gobierno de transición, y el 18 de octubre del 2020, contra muchísimos pronósticos, incluso de las encuestas, gana el movimiento al socialismo. Estaba siempre en las encuestas, en primer lugar, el movimiento al socialismo, pero no con la contundencia de la victoria que tiene el 18 de octubre. Y Evo Morales, desde su exilio, sale de México a Buenos Aires. ¿Por qué a Buenos Aires? Porque en Buenos Aires está el régimen, ¿no es cierto?, también totalmente simpatizante del castrochavismo, y en Buenos Aires los Kirchner, Fernández Kirchner, lo que hacen es apuntalar, le dan una base concretamente, un territorio, para que él pueda manejar desde ahí toda la oposición. Y todos sabemos muy bien que en Buenos Aires tenemos casi 1 millón de residentes bolivianos que desde hace años se están asentando en la República Argentina. Entonces, él hace campaña de una manera totalmente, ¿no es cierto?, con el apoyo del régimen de los Fernández. Pero también desde ahí monitoriza todo lo que es la relación con Bolivia, y el que esté más cerca de definitiva de lo que son los movimientos sociales, como él así los denomina, y las bases de su partido. Y de esa manera lo que hace él es imponer toda una serie de candidaturas. Entre ellos impone la candidatura del actual presidente Luis Arce, que era el ministro de Economía durante casi los 14 años, salvo un año nomás que se ausentó del gobierno por razones de salud, y impone de que vaya el candidato a la vicepresidencia, que era David Choquehuanca, actual vicepresidente. Bueno, impone, lo baja, porque acá viene el meollo del problema. Es decir, ahí Evo Morales lo que hace es comenzar a desconectarse del sentimiento de su base. La base que queda desamparada en Bolivia comienza a desconectarse y desencantarse de Evo Morales, porque ellos esperaban que su líder se quede, se la juegue también, como ellos se jugaron resistiendo en su momento. Entonces, el mito comienza a desvanecerse, ese caudillo que era intachable a los ojos y el sentimiento popular comienza a derrumbarse. Y esto se va agrandando en el tiempo. Evo Morales en 14 años manejó verticalmente el movimiento al socialismo. Evo Morales en 14 años hizo lo que le vino en gana con el movimiento al socialismo, sacaba gente en las diferentes instancias de su partido, del poder estatal o de las 6 federaciones productoras de hoja de coca del Chapare. Entonces, ese verticalismo, ese totalitarismo dentro del partido se reprodujo también, hizo de que la gente, al no estar Evo Morales ya en el país, comenzó a movilizarse, a moverse internamente y a regenerarse políticamente. Y de esa forma comienzan a emerger nuevos dirigentes, porque con Evo Morales se asilan muchos dirigentes conocidos como Ramón Quintana, como Héctor Arce, en fin, que eran ministros, y también otros salen huyendo hacia el exterior. Entonces esto permite que las bases del MAS se recompongan y comiencen a recuperar el partido, un fenómeno que casi no se ha discutido mucho a nivel internacional. Entonces esto, ¿qué ocasiona? Que Evo Morales ya no tenga la autoridad y el manejo dictatorial, totalitario, vertical del movimiento socialista. Y esta gente comience a sentar sus bases, a sentar sus nexos y obviamente su tejido político en el aparato del movimiento socialista. Entonces, ya ahora tenemos, por lo tanto, instalado en el país un movimiento al socialismo diferente al que dejó Evo Morales. Y esa es la paradoja que yo creo que quizás sirva como experiencia y como enseñanza también hacia otros países de América Latina. ¿Cómo es esa relación actual entre el gobierno y Evo Morales? O en todo caso, ¿qué tipo de legitimidad tiene ese gobierno sin tener al caudillo dentro de las funciones del gobierno, o por lo menos ya sin ser el presidente? Ya, bueno, la relación de Evo Morales con el partido es una relación que siempre tiene chispas en este momento. No es una relación ya vertical, absoluta, ya no, porque murió el mito, ¿sí?
se descascaró el mito, si vale el término, y ya está ahora el hombre. Y el hombre con todas sus miserias y con todas sus debilidades. Entonces, por ejemplo, pongo una anécdota. Las bases que se quedan en el país del movimiento al socialismo eligen como candidato a la presidencia a David Choquehuanca, el actual candidato a la vicepresidencia. Y él impone para que David Choquehuanca no sea el candidato a la presidencia, sino que vaya a la vicepresidencia. Ahora, ¿qué ocasiona esto? ¿Y por qué hace esto Evo Morales? Ellos dicen, no, porque tiene una lucidez de mostrar a Luis Arce como el hombre de las finanzas, de los 14 años, de la bonanza económica. La gente tiene nostalgia del bienestar económico y de una sociedad satisfecha, etcétera. Entonces, bueno, eso es el adorno, pero lo cierto es que si David Choquehuanca era el candidato a la presidencia, Evo Morales dejaba de ser la famosa referencia indígena dentro del país, ¿sí? Entonces, él, con ese celo político que caracteriza a muchos dictadores, que caracteriza a muchos caudillos, en definitiva en el país, en varios países, trunca esa posibilidad de que Choquehuanca sea el candidato a la presidencia, y ahora lo habíamos tenido de presidente. Entonces, ese hecho, y yo creo que es muy importante. No sé cómo estará ocurriendo en Nicaragua, en Venezuela, en Ecuador y en otras latitudes, pero este fenómeno de que yo no voy a la presidencia, pero voy de candidato, o sea, pongo un candidato títere, entre comillas, ¿sí? Se dio en Argentina. Probablemente, Ian, tú querías acotar algo de eso, ¿no? Sí, yo creo que, por lo que nos cuentas, yo creo que no es que, al menos en el caso de Bolivia, no creo que murió el mito, sino que murió el héroe, entre comillas, o el protagonista de aquel mito, porque claramente la ciudadanía boliviana no se opone al sistema que venía o a la ideología por la cual se regía el país durante Evo, porque terminaron escogiendo al candidato de Evo, al partido propuesto por Evo. Creo que en el caso de Bolivia es bastante, se dan ciertas contradicciones, ¿no? Porque si revisamos en el 2019 qué es los eventos que llevaron a la renuncia de Evo, que se lo acusa de un fraude electoral en el que al parecer Carlos Mesa, que es, ahí sí estamos hablando de un completo opositor, iba ganando, digamos, se podría decir que tenía una mayoría, al menos en la tendencia estadística, en el conteo de votos, y luego, un año después, pierde. Ese mismo candidato que en teoría iba ganando, pierde contra el candidato de Evo, ¿no? Entonces, sí encuentro estas contradicciones y, por ejemplo, acá en Ecuador nos puede llegar a pasar algo similar. Correa, en el 2017, no participa en las elecciones como candidato, pero lo pone a Lenín Moreno, que fue durante 4 años su vicepresidente, como candidato principal. Una vez que Lenín llega al poder, se va completamente en contra del correísmo, de manera figurativa se baja a ciertas cabezas del movimiento correísta, y de una manera u otra da un giro, hasta por las políticas económicas que se han implementado, da un giro en la administración del gobierno. Pero luego viene Correa, que desde Bélgica anuncia que su candidato va a ser Andrés Arauz, y Andrés Arauz viene y levanta todo esta pasión que levantaba Correa, pues simplemente por ser por estar auspiciado por él. Porque no es la bendición de Correa, o sea, la gente en este caso se deja llevar por el caudillismo, ¿no? Por la figura, en este caso, de Correa. Si tiene la bendición del caudillo, pues sigue esa misma línea de convencer al pueblo de que este es el candidato ideal, aunque saben que el sistema no es el correcto. Y expresa tanto esa bendición del caudillo, por así decirlo, que en muchas de las encuestas, si no es en la mayoría, Andrés Arauz está primero.
todo parece indicar que va a haber una segunda vuelta con quien vendría a ser Guillermo Lasso, que desde hace 10 años viene siendo el principal opositor de Correa, principal opositor político, y Andrés Arauz. Una segunda vuelta entre dos tendencias ideológicas totalmente distintas, pero que se va a definir por ver qué pesa más, el anticorreísmo o el anti-Lasso, que se lo pinta como un banquero, muy conservador. A la hora de la hora todo se termina definiendo. Pero Correa define Correa en el caso del Ecuador, digamos, apadrina un candidato y ese candidato tiene éxito en el caso de Ecuador. ¿Es endosable el liderazgo entonces? Sí, parece que sí, porque Lenín Moreno gana las elecciones por ser el candidato de Correa. Uh-huh. Después le cambia la jugada y ahora tenemos un Andrés Arauz que va o primero o segundo, dependiendo de la encuesta, que también es el padrino de Correa. Hugo, ¿y cuánto influyó el endose de Evo Morales al actual presidente boliviano? Yo creo que no influyó mucho. O sea, lo que se dio en Bolivia fue que se ha gestado un proceso político que no ha sido adecuadamente visualizado a profundidad por los sectores políticos de oposición. Los sectores políticos de oposición pensaron de que una vez huido Evo Morales en noviembre del 2019, después de lo que significó ese intento de fraude, que bien lo recuerda Ian hace un momento, ese fraude que quiso hacer y que le salió muy mal, y obviamente fue totalmente contrarrestado y denunciado por la Organización de Estados Americanos. Entonces él desesperadamente quiere cambiar la modalidad y decir, bueno, que haya otras elecciones o que haya una segunda vuelta, etc. Pero bueno, ahí ese hecho de fraude electoral que se dio de una manera descarada en octubre del 2019, desvela totalmente que el liderato, el empuje de Evo Morales ya estaba en decadencia. De lo que significó el que ganó en su momento con un 64% a que obtenga ni un 40% en las elecciones de octubre del 2019, cayó 24 puntos. Es decir, todo el Evo Morales en su empecinamiento de eternizarse en el poder y su entorno mafioso, ¿no es cierto?, político, es lo que lo atornilla a él y lo lleva de candidato contra el sentimiento y el interés del propio partido. Es eso lo que se gesta. Ya comienza a ver, a mostrarse claramente la debilidad, y había ya un desencanto de sectores de la sociedad que en su momento optaron por el movimiento al socialismo, pero que si Evo seguía persistiendo en ser candidato, no les gustaba que Evo se eternice, ni tampoco la corrupción que había generado Evo Morales en 14 años de su régimen totalmente verticalista. Entonces, eso es lo que desgastó a él. Y por eso es lo que yo digo, que cuando se va Evo Morales, huye del país, las bases del MAS que quedan en Bolivia reconstruyen el partido y ese sentimiento. Ese sentimiento no ha desaparecido. El cuello de voto, o sea, el tapón definitiva era Evo Morales. Se había convertido en el principal obstáculo de la proyección de un proceso político del movimiento al socialismo. Paradójicamente, a eso llegó. Y eso ocurre con muchos lideratos en América Latina, en Bolivia, en Nicaragua, posiblemente en Ecuador y en Venezuela. Es decir, se enganchan tanto, se aferran tanto al poder, que acaban destruyendo la imagen de su partido y finalmente su propia imagen. Hugo, en eso yo quiero hacer hincapié en lo que has dicho, realmente pues también pasó en Nicaragua en la década de los 80, cuando vimos que el Frente Sandinista, después de haber conquistado al mundo con aquella revolución de 1979, luego los que formaban parte de este movimiento, de este partido político, se fueron apartando al ver la astucia y ver cómo Daniel Ortega ya venía dando signos de convertirse en el caudillo que es actualmente. Y fuimos viendo que dentro del mismo Frente Sandinista, pues las mentes
más brillantes o más prodigiosas, en este caso como Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal y la misma Yoconda Belli, dijeron hasta aquí, y esa ruptura que hubo en el Frente Sandinista hasta el día de hoy se mantiene, pero aún así quedó ese voto fuerte, esa persona manipulable por el caudillo, que es de la que aún Daniel Ortega pues se sigue aferrando para creer de que este 2021 va a seguir eternizándose en el poder. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención fue el caso de Evo Morales, cuando en uno de sus actos públicos antes de que finalizara el 2020, vimos cómo simpatizantes de su propio partido lo confrontaron y esas imágenes dio vuelta al mundo, como una silla llegó hasta la cabeza de Evo Morales. Y a raíz de eso, la gente se pregunta, ¿qué está pasando dentro del MAS? Y tú muy bien lo has explicado. Al final, pues dentro del MAS ya están habiendo muchas personas que dijeron, ya no más, Evo, ya acabó tu tiempo, y no quieren de que el partido, en este caso, pues quede en ruinas. Están tratando de salvar lo poco creíble que puede haber dentro del MAS. Yo me quiero sumar justo a eso que dices, Meilín, y extendiéndote la pregunta a ti, Hugo, si tú crees que tenga algo que ver el intento de fraude del cual se acusa a Evo con parte de esta pérdida de cariño de su gente, como me da la sensación de que los bolivianos se han tomado a pecho y se han sentido ofendidos de que trataron de ser engañados o intentaron engañarlos. Y por eso Evo pierde gran parte de este respaldo ciudadano que en su momento lo llevó a donde lo llevó. Claro, ahora mira, el Evo Morales en los 14 años no construye un partido democrático, ¿sí? O sea, lo que hace él es hacer un partido a su imagen y semejanza y bajo la égida, bajo el gobierno y la hegemonía total de Evo Morales. Entonces, cualquier líder interno que estaba surgiendo, que estaba despuntando o brillando, él lo liquidaba, ¿sí? Entonces, no permitía que emerjan otros líderes. Esos son bastante parecido a Stalin, ¿no? Bien stalinista esa técnica. Sí, bien stalinista. O sea, no, y eso ocurre con muchos caudillos, con muchos patriarcas de partidos políticos en nuestra América Latina, ¿no? Es decir, cuando ya comienzan a ver que dentro del partido hay alguien que pueda, ¿no es cierto?, surgir y brillar, le bajan la caña en vez de estimular una... Salvo que sea la esposa, ¿no, Meilín? Exactamente, exactamente. En este caso, la lista de los decapitados políticamente por Ortega en Nicaragua es muy, muy grande. Desde los años 80 hasta la actualidad, la lista es grande, y me atrevo a decir que incluso al nombrar a la mujer fue cuando el mayor error que cometió, porque pasó encima de esa poca gente de confianza que ya le quedaba. Bueno, en democracia la alternancia sería lo normal. O sea, sería normal que un proyecto político gobierne, luego otro y vuelva la misma persona u otro, ¿no? Aquí el tema es si esos proyectos al final tienen vocación de continuismo, que son antidemocráticos, como ya vimos que en el pasado lo fueron. Habrá un aprendizaje en la región y se habrán potabilizado democráticamente estos proyectos y puedan por lo menos generar sus propios herederos políticos para que las personas no tengan que entronizar. La pregunta es si Latinoamérica o estas regiones, estos países pueden volver a un escenario de alternancia en el poder, donde más allá de los defectos que pueda tener la democracia, por lo menos haya un pacto de gobernabilidad mínimo, donde sea normal que gobierne uno, gobierne otro y que funcione de alguna manera ese contrapeso y esa alternancia, y hay una democracia que garantice algunas libertades y que no ponga al pueblo a merced de un caudillo todopoderoso que está por encima del Estado de Derecho. En Bolivia se dio una alternancia muy corta, pero se dio, y la duda que uno tiene desde afuera es si por lo menos ahí se comienza a percibir algún pacto de gobernabilidad donde más de una opción, no de esos partidos únicos de pensamiento único que se entronizan, sino que puede haber por lo menos un pluralismo democrático que se alterne en el poder. Después Ian nos dirá lo mismo si en Ecuador
más allá del retorno de un proyecto político, se haga en unos términos más democráticos, sin esas aspiraciones de entronización que hubo hace 15 años con reelecciones indefinidas, etcétera, que es lo que para mí desmontó la democracia en esos países. Mira, yo creo que en el caso de Bolivia es muy particular el caso de Bolivia, es decir, la norma hace de que, y dice que normalmente estos partidos políticos populistas son capturados por núcleos que se convierten en mafias. Y eso hemos visto en Nicaragua, en Venezuela de una manera muy nítida, y tengo entendido también que varias cosas de corrupción en Ecuador. Lo propio ocurrió con el PT de Lula, o con el peronismo, ¿no es cierto?, en la Argentina. Entonces, bajo diferentes formas son capturados. A mí me sorprendió mucho la famosa frase que al final larga para despedirse Trump en Estados Unidos, y dice: volveré bajo diferentes formas. O sea, ¿no? Eso es lo que más o menos creo quieren imitar, y es el sueño de todo populista finalmente, de todo caudillo que se cree indispensable e irreemplazable. Ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos librado de Evo Morales en cuanto a mito y caudillo en el país, ¿sí?, por una circunstancia. Él no quiso entender que ya se había desgastado, incluso dentro de su partido no tenía la misma autoridad. Y los hechos posteriores, ¿sí?, le dieron, efectivamente, se topó con esa realidad de que el partido tiene más popularidad que él como candidato a la presidencia. Entonces, esto ya marca un antes y después dentro del movimiento del socialismo. Los resultados lo dicen claramente. Evo Morales no llega al 40% y necesita fraude en Bolivia el 2019, y el señor Arce, que es su títere, pero bueno, tiene todo un partido y una estructura por atrás montada, que la dirige el vicepresidente Choquehuanca, y otros líderes indígenas y populares en el país, están, ¿no es cierto?, retomando el partido, y él obtiene un resultado mejor que el que él había obtenido Morales antes. Entonces, ya le dicen: usted no es necesario ni indispensable para que continuemos en el gobierno. Está claro, los hechos, ¿no?, dan la razón a todo este reordenamiento político interno que tuvo el movimiento al socialismo, y ellos retoman las banderas y dicen, Choquehuanca en un discurso dijo: no se puede ser líder histórico y político en Bolivia si se es corrupto. O sea, no dijo Evo Morales, pero claramente hacía alusión a él. Y por otro lado dijo, acá el primer presidente indígena de Bolivia fue el mariscal Andrés de Santa Cruz. O sea, como diciendo, Evo no fue el primer presidente indígena de Bolivia. Entonces, comienzas a ver ya ahí, ya no matices, sino claramente actitudes y posiciones que dicen: muy bien, usted, señor Evo Morales, aún continúa dirigiendo el MAS formalmente, pero llegará un momento en que la democracia interna del MAS también prescinda de su servicio. Y Evo Morales se desespera para seguir en vigencia, para estar en la prensa, para mostrarse como el líder, etcétera, etcétera. Bueno, a tal punto se desespera que mete la pata y recibe silletazos, ¿no? Y en otros lugares tuvo que retirarse incluso precipitadamente, porque las bases se sublevan contra él. Es decir, los candidatos que él quiere nombrar, imponer, las bases no le aceptan, ¿sí? Entonces ya no es un líder conectado totalmente a su partido. No es que haya perdido totalmente el partido. Aquí hay un grupo mafioso en torno a él, que está incluso vinculado a los productores de hoja de coca, del Chapare, materia prima de la cocaína, y hay todo un circuito ahí, en otros espacios geográficos del país, de economía ilegal, que están vinculados a estos grupos que están en torno a Evo Morales. Es decir, no es que la batalla la haya ganado fácilmente este núcleo del MAS, sino sencillamente que hay mucho terreno por debatir, y esperamos que efectivamente el MAS se advenga a ser un partido en la democracia y bajo normas democráticas. Damos por concluido este primer diálogo hispanoamericano. Agradezco a cada una de las personas que intervinieron y nos vemos para la próxima.